Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, mi Nuricilla, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha Hola, ido? Minori, muy buenas noches. Hola, Isa, buenas Hola, noches, ¿cómo Gelecilla, van? ¿cómo vas? Bien, ¿cómo van? Bien, Bien, gracias a bien, Dios. Pues gracias a Dios. les quiero proponer que hablemos un poco acerca de la estabilidad laboral, ¿les parece? Sí, súper. Sí, súper En- Entre interesante. esos temas podemos tocar sobre lo que son, para hablar de la estabilidad laboral, creería yo que podemos hablar con lo que son los elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, cuáles son los mecanismos para contribuir con el mejoramiento de la estabilidad laboral, ¿vale? Sí, Genial. súper. Entonces, voy a empezar. Si sabían ustedes que los elementos esenciales del contrato son tres, No, ¿Cuáles? ¿cuáles dentro de son? esos está, mira, dentro de esos está el primero que dice que la actividad personal del trabajador debe ser realizada por sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el trabajador personalmente quien debe realizar el trabajo contratado. O sea, que esa ejecución de ese trabajo no se lo puede delegar a un tercero o a otra persona, sino que él es quien debe realizar esa labor de la persona contratada. Entonces, ese es uno. Hay otro elemento importante que también está en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que es deber del trabajador acatar y seguir las instrucciones y órdenes del empleador. Y hay un tercer elemento que dice que un salario como retribución del servicio. Entonces, este es el pago que se le da al trabajador como remuneración por la prestación de un servicio y pues para eso fue que se contrató. Entonces, me parece muy importante estos tres elementos porque pues realmente así es, ¿no? Cuando uno va a conseguir trabajo o lo contratan a uno, pues uno tiene que uno sabe que estos elementos pues están ahí y uno los tiene que tener claros. Súper, sí. Asimismo, también como para las medidas de mejoramiento de las partes contratantes, en el artículo 57 del Código Sustantivo, lo que busca esclarecer es eso, como las obligaciones que tiene tanto el empleador como el empleado. Y lo que ellos buscan Sí, en sí es mejorar como las condiciones de los trabajadores, pues que haya como ese respeto y esa generación de ambiente de trabajo donde se cumplan las normas tanto del uno como del otro, buscando que la empresa como tal, como crezca como tal dentro de un ambiente sano, ¿no? Tanto si unos cumplen con sus obligaciones y los otros con sus derechos, pues todo debe funcionar bien. Entre esas, por claro. ejemplo, en el Código 57, en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, expresa las obligaciones especiales del empleador, ¿m? Así como cuando pues todo Mm, tiene sus obligaciones. Entre ellas está poner a disposición los instrumentos adecuados para la realización de la labor, procurar los elementos de seguridad y protección, pues cuando así la tarea que tenga que hacer el empleado la merite, cuando son los elementos de seguridad, prestar los primeros auxilios inmediatamente de ser requeridos en alguno de los eventos, cuando pues amerite. Oye, yo había puesto un dibujito y quién sabe qué pasó. Pagar los salarios a tiempo y de la forma en que fueron convenidos. Pues no hay cosa más importante que a uno le paguen a tiempo el salario, ¿no? Algo que disgusta es eso, claro, que uno empiece a trabajar y no le claro, paguen a tiempo. Entonces, eso es Uy, como sí. muy importante, súper el cumplimiento en importante. los salarios. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. Sí. Conceder, conceder las licencias necesarias en las calamidades cuando son reconocidas por la ley. ¿Cuál era el que tú nos habías dicho, Helen? El de Ah, de Brigitte. ese. Sí, Brigitte Baptiste, ya que en todas las empresas, por ejemplo, en la que yo trabajo, llevan digamos, hay un lema que ahorita es la inclusión. Nosotros como empleados no podemos discriminar a un compañero, a un jefe, ni siquiera a un cliente, en porque es gay, Ujú. porque está vestido de hombre y resulta que lleva tacones, o tiene el pelo pintado de morado, o como en muchos casos que yo he atendido clientes y hay unos que uno los ve pues de señoritas
y en la cédula dice Alfonso. Y uno, uy, pucha, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Si de usted señor o usted señorita. Entonces, en ese caso, si está vestido de mujer, se le debe tratar al cliente como una mujer. Tratar Sí. de no hacerlo sentir mal ni con temas visuales, expresión, porque todo esto puede tanto en llevar acciones legales como un funcionario y también como la empresa y también a un compañero. Entonces, en eso el tema de la inclusión está muy importante y para mí Brigitte Baptiste es muy representativa pues en este tema, ya que por ella, Claro. hoy en día, ella es si no estoy mal, es la rectora de la EAN, Universidad de la EAN. Mm, Ya ves, sí, ya sé quién es ella. Eso Sí, es uno de los temas que también son muy importantes, asimismo para que haya el respeto dentro de las empresas, ¿no? Son temas que sí, sí hoy día son muy necesarios. sí, señorita, sí, claro. es No, importante. y ni los empleadores, digamos que antes de pronto había mucho tapujo en eso y las empresas evitaban contratar personas, digamos, sí, con una condición supuestamente entre paréntesis especial o que De la sean, comunidad sí, que sean LGTB. Ujú. de otra Anormal a lo comunidad, que sí, era de la tabú. comunidad. Sí. Esas son partes esenciales de, mire, de bueno, buen conocimiento para tenerlo claro. Sí, Hay que Em, y la hay inclusión. personas calificadas con, ¿Hay qué? sí, Hay que hay no le dije que personas va. muy calificadas con, Ah, sí. ¿me escuchan, niñas? Sí, 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 te sí. escuchamos, sí, señora. Ah, bueno, ok. Listo, ¿no? Eso decía que hay personas con un buen perfil, muy calificadas y pues esto no desmerita que sean o no sean, o sea, eso es algo muy Discriminados. personal, entonces en eso uno tiene que ser muy respetuoso. Sí, que no haya discriminación. Mm. Eso. Sí, sí, Dentro sí. de esos también está la obligación del empleador generar la certificación laboral donde especifique cuando se le acabe el trabajo, donde especifique la labor que hacía, el tiempo que duró haciendo el servicio y el salario que devengaba. ¿M? Y también retribuir los gastos que sean en los que haya tenido que incurrir el trabajador cuando haya tenido que cambiar de residencia para cumplir con su labor, lo que nosotros conocemos como viáticos, ¿no? Eso es una obligación del empleador, Sí, siempre y cuando el empleador sea el que le diga que tiene que moverse de su sitio de residencia para seguir cumpliendo con la labor asignada en el trabajo, entonces también el empleador tiene la obligación sí, de claro. reconocer lo que son sus viáticos. ¿Mm? Sí. ¿Sabe qué Sí. otro vil ejemplo de la inclusión también es? No sé si ustedes han escuchado al exdirector del Sí. DANE, Juan Daniel Oviedo. Sí, sé quién No, es. es el exdirector del DANE que hablaba Sí, así, super play, super sí, super gomelo, wow, o sea, ramariques. sí, Él Sí. es gay y él sí, hace poco sacó una entrevista en el que públicamente ya después de que dejó su cargo de director del nacional Dani. del DANE, él dijo, sí, yo soy gay. Yo obviamente también tuve mis novias, pero me di cuenta que era gay y ya Uy, lo sacó a la luz yo vi la pública. entrevista. Sí. Sí, él también es un No, tema de inclusión de género. y lo más tenaz es que él cuenta en esa entrevista, él contaba todo lo que tuvo que pasar, o sea, y es un tipo súper inteligente, exageradamente Súper pilo. inteligente. Sí, Es, Ujú. es profesor por allá de una universidad y decían que era súper cuchilla, que mejor dicho él era, pero él decía que él hacía el trabajo, o sea, que él se dedicó a ser excelente en todo lo que hiciera aprender a ser y que bueno. lo rechazaban por tener la condición, y entonces él decía, y a mí me rechazaban y eso, yo dije, pues aquí lo único que tengo que hacer es ser juicioso y estudiar y ser el más pilo, y así es como ha Ujú. llegado a ese, Imagínese. sí, A grandes cargos, Porque porque sí, 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 es que antes era muy discriminado ese tema, ¿no? Muy, sí, muy, muy, no era como permitido, eso era como que el tabú de que nadie podía declararse así porque si no ya lo rechazaban y no pasaba nada en las empresas.
O hasta los despedían Sí, por eso. O sea, los pedían exactamente. Sí, hasta los despedían. Hoy ya no se debe ni se puede hacer eso. Ya no se puede. no. No se puede. También ahora en el artículo, dice 5, en el artículo 58 están las obligaciones del empleado. También así como tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones. Entre esas está, así como decía Minuricilla, que tiene que realizar personalmente la labor a la cual fue contratado, ¿cierto? Respetar Sí, los reglamentos, conocer el reglamento dentro de la empresa, respetarlo, cumplirlo, acatar las órdenes, ¿cierto? Porque como todo empleado se dice que es una persona dependiente, tiene subordinación, entonces asimismo también tiene que cumplir las órdenes e instrucciones de modo que le den su empleador. ¿M? Que a veces hay gente que no le gusta entrar a cumplir las obligaciones o que le manden, pero pues hay un orden ajá, jerárquico dentro de la empresa y tiene que acatarlas. Así claro que sí. como se somete en el momento que firma un contrato, pues así mismo también saber que tiene que cumplir unas órdenes, que va a haber un Exacto. superior, ¿cierto? Que hay una subordinación. Que hay una subordinación, Ujú. exacto. Eh, no comunicar con terceros a menos que sea, o sea, como el derecho al guardar el secreto de las empresas, ¿no? No, a menos que La sea necesario. confidencialidad. Ah, La sí. confidencialidad, exacto, que deben de ser reservados en Es, su trabajo y tener vigilante pues esa responsabilidad de no estar divulgando la información dentro de la empresa, a menos pues que sea solicitada o necesaria, pero el resto tienen que mantener absoluto reserva dentro de las políticas de la empresa. ¿Mm? Ujú. Y de por sí, de si son hecho, grandes Misa, empresas o medianas, bueno, lo que sea, muchas empresas tienen calificado la documentación o qué es lo que se les va a decir y lo califiquen, lo segmentan en confidencial, público o restringido. Entonces es así Exacto. como se le da el uso a la información. Pues si es de uso restringido, pues léalo Nada y que ya, ver. porque solamente se lo compartieron a usted. Si es Reserva de confidencial es sumario. porque se puede manejar dentro de la empresa. Si ya es público, bueno, como tasas de Puede. interés, valores, no sé, digo así cosas locas como sí, las que de emite, hecho, por ejemplo, el Banco de la República, niñas, de las por lo tasas. menos Eso es información pública. Sí. ¿Tú qué, Noricilla? por lo menos en la empresa, por lo menos allá en la empresa hacen firmar un documento, lo que decía de confidencialidad. Digamos, en este Exacto. caso, nosotras que manejamos la parte contable, ustedes Mm, saben que nosotros tenemos acceso a todas las sí, cifras en ventas de empresas, nosotros manejamos los balances, manejamos cuánto ingresó, cuánto se gastó, bueno, absolutamente todo tenemos el eso. alma de la empresa. Entonces, sí, entonces por lo menos a nosotros nos hacen firmar, es un acuerdo y eso va ahí reposando en la hoja de vida y cuando uno ingresa, pues eso es lo primero que le explican a uno. Y es importante, yo creo que la mayoría de las empresas lo hacen. Y mire que es bueno. Yo, por ejemplo, en las empresas que he trabajado no lo he hecho, pero sí, es bueno. En una parte contable tiene mucha información y hay que aprender a implementarlo cuando las empresas no lo tengan, que se implemente eso. Porque sí es necesario que también el empleado también Sí, tenga conocimiento de que no toda la información que tiene, pues la puede ventilar a los cuatro vientos sin aprender a distinguir, claro. como dice Helen, las, las, ¿cómo le diríamos? Las condiciones de cada tipo de información. Ujú, sí, Ujú. sí, señor. Es. También dentro de sus obligaciones del empleador está conservar en buen estado los implementos y cuidar los implementos que tienen a cargo para ejecutar su trabajo, cuidar de su computador, cuidar de todos los útiles, cuidar de toda lo que se le da pues para que lo trabaje. No, no deteriorarlo y no maltratarlos y cuidarlos. Eso también es una obligación del empleado. ¿M? Y Sí, mantener el respeto con sus compañeros y con sus compañeros de trabajo, tanto de los superiores como de los que uno llamaría que también están por debajo de uno. No por debajo, pero sí que están en un nivel jerárquico más abajo que uno también. El respeto también va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? claro Esas que son sí. dentro de las obligaciones del empleado. Eh, También está comunicar oportunamente al empleador todo lo que vea necesario
para evitar daños y perjuicios dentro de la información. Por ejemplo, cuando nosotras en la parte contable que vemos que de pronto hay algún error, que cometió un error en un balance antes de que lo presente, pues avisarlo a tiempo. Que la nómina está mal, avisarlo a tiempo. O sea, la obligación es de mantener como la información al día y las observaciones que sean necesarias para evitar daños y perjuicios a la empresa. ¿Mm? Sí. También está prestar la colaboración en casos de siniestro o de riesgo que afecten a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Tratar de colaborar, o sea, yo creo que más que es como personarse también de la empresa. Uno está en la empresa, no es verla como un ente Ujú. aparte de uno, sino también es hace parte de que si la empresa está bien, uno también está bien. Y hay que cuidarla como uno Claro. cuidaría de la casa de uno. Tener sentido de pertenencia. Tener sentido de pertenencia, Exacto. exacto. Y además que uno permanece más tiempo en el trabajo que en la casa. Exacto, Ah, más sí. tiempo, más Eso lo es conocen, verdad. más lo conocen en los compañeros de trabajo que la propia familia. Sí. Sí, eso es Es cierto, verdad. más uno comparte con los compañeros de trabajo. Mm. También tener todas las medidas higiénicas necesarias por los patrones o por los médicos, ¿cierto? Cuando sea necesario. Por ejemplo, el caso del COVID, que la gente no le gustaba utilizar Mm, tapabocas, pero pues toca, que tiene que bañarse las ujú. manos, pero que toca. Entonces, mejor dicho, cuidar de que la salud de uno junto con la de los demás, la de sus colaboradores. ¿Mm? Sí. Hacer las cosas con precaución para evitar accidentes. ¿Mm? ¿Y qué más así Sí. se me pasa? Ah, bueno, las condiciones pues de lo que se cumple las licencias a las mujeres embarazadas, ahorita la licencia de paternidad, la licencia de maternidad, la licencia cuando alguien fallece, de un familiar cercano, ¿cierto? De un cónyuge de Sí. primera, es de Línea de la consanguinidad. línea de consanguinidad, Primer eso, grado. gracias. Eso, Mm. primer grado. Está dentro de las obligaciones también del empleador. Y entre otras está cumplir con las actividades para la cual fue contratado, hacerlo a cabalidad, hacerlo a Sí. conciencia, hacerlo bien hecho, cumplir con el horario laboral, procurar, pues uno dice, a uno le dicen a las 8, pues que la entrada sea a las 8 de la mañana, no 8:15, 8:30, o llegar y no empezar a trabajar Sí. como a veces suele suceder, sino cumplir con el horario laboral como Sí. debe ser. ¿Mm? Tener compromiso y responsabilidad con los deberes y las obligaciones y cumplir con el reglamento interno de trabajo. Yo creo que cuando uno como empleado cumple con las funciones que son las estipuladas en la empresa, se genera un ambiente de trabajo chévere. Sí. Sí, muy Es verdad. importantes todas estas. Mm. Pero ustedes sabían cuáles son las modalidades de contrato. Hay formas, contenido, duración, revisión, supervisión y prueba del contrato. Según el A ver, Código pues. Sustantivo del Trabajo, precisamente se titula Modalidades del contrato y allí se distinguen según su forma y según su duración. Cuando hablamos de las modalidades del contrato de trabajo, podemos referirnos al contrato verbal o escrito, al fijo o el indefinido o incluso al trabajo en casa o teletrabajo. Pues Sí, obviamente surgió a partir del COVID. Ahora todo es la teletrabajo, pandemia. teletrabajo, la Se, mayoría se de habilitó las como más, empresas que ¿no? aún como que no. Dime, El trabajo en casa se habilitó por el COVID, pero el teletrabajo por ya el estaba COVID. denominado. Sí, pero digamos, legalmente, sí, porque recuerden que antes del COVID y de la reforma que hubo, el jefe podía llamar a las 10 de la noche y la gente, como es teletrabajo, pues tenía que correr y hacerlo. Se reglamentó Y no mejor, sí. existía el subsidio para el internet. Entonces, ahora dijeron, no, no, no. Así como se va a una oficina y se cumple un horario, así mismo también debe ser en la casa, que se Sí, llama la claro. desconexión. Que es la desconexión. Mm, Sí, porque antes no existía. Y deben de pagar, obviamente, hicieron como un subsidio para gastos del internet Así como por el el subsidio mismo de trabajo. transporte. Ya no va al Sí, transporte, pero sí tiene el subsidio pero sí para el de la internet. conexión. Exacto. Digamos que dentro de las modalidades, según el artículo 37, dice que se manifiesta, digamos en este artículo dice que el contrato verbal.
Cuando uno le dicen, por ejemplo, oiga, venga, me hace el favor y me pinta el apartamentico unos 15 días, ahí es un contrato verbal. Listo, ¿cuándo me va Sí. a pagar? No, le pago 1.000.000 de pesos y me pinta el apartamento. Ahí ya hay un contrato, porque usted me tiene que cumplir con eso que yo le estoy diciendo. Me pinta el apartamento 15 días y por eso, pues obviamente está su remuneración. Sí. Y- ujú. En el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, hablan precisamente todo lo que es el contrato verbal, donde dice que el contrato se debe realizar en un lugar y donde se desarrollará el trabajo. Como les dije, el apartamento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pintar el apartamento. Mm, El monto de la remuneración, 1.000.000 de pesos por esos 15 días. ujú. Punto. Así. Y En el ya. artículo 39, sí, o sea, es que hubo para lo que vino y chao. Ujú, En sí. el artículo 39 aborda el contrato ya escrito. Dice que debe de ser extendido en 2 ejemplares como mínimo, una parte que debe tener el domicilio, lugar, fecha del contrato, dónde se va a realizar, qué se va a ejercer, Mm, sí, exacto, para qué lo voy a contratar, la forma, el periodo de pago y la duración, que es normalmente el contrato pues, que nosotros ejercemos en sí. una empresa. Digamos que ya es como Sí. más formal. Mm, Ujú, Las modalidades del sí. contrato según la duración son básicamente a término fijo, indefinido, hora labor y transitorio. El contrato a término fijo está regulado por el artículo 46 del Código Nacional, del Código Laboral. laboral. Y señala que como máximo debe tener una duración de 3 años, pero puede ser renovado indefinidamente. Y en este caso, si Ujú. el dueño de la empresa dice, me trabajó 3 años, no le quiero dar, no se lo quiero renovar indefinido, ¿eso sí se puede? Sí, lo que Y se tengo lo entendido. renuevo otro, o sea, le hago, ¿eso qué? ¿Se le hace Exacto. un otro sí o qué? Se lo vuelve a renovar por el mismo tiempo o uno inferior. Pero eso de que decían que se renovaba 3 veces y ya se volvía indefinido, no. Eso no es, eso no es. Eso no es verdad. No, Pero en este caso, como dice que debe tener máximo una duración de 3 años. sí. Sí, sí, existen contratos de 2 meses, de Y 6 meses, de después, un año. O sea, no puede existir un contrato de 4 años. sí, El contrato máximo de es por que a tiempo término fijo es a definido. un año. Exacto. Sí, es a un año. Y eso Término porque, fijo como dice el mismo, es a un el año. mismo código laboral, debe anticiparse, se le debe notificar con 30 días de anticipación de la no renovación del contrato. Uy, Muchas entonces empresas lo Sí. que a mí hacen me es, tumbaron hace pasan la años. carta, dime, A mí me tumbaron hace años. por lo Me mismo, avisaron por un tu... día antes. Ay, de por Dios santo. Sí, porque se debe decir que es un año, y muchas empresas lo hacen es, yo le informo, porque obviamente tengo que informarle, enviarle la carta los 30 días de anticipación, pero vaya, tómese las vacaciones y lo espero en un mes y vuelve y firme el contrato. Para no hacerlo Sí, continuo. Ah, exactamente, para no hacerlo continuo. sí. Mm, Ujú. Y liquidan cada año. Y Se liquidan liquida a término fijo cada año. las cesantías, Entra uno en prima, enero, en vacaciones, diciembre lo liquidan, vuelve y entra en enero. Sí, exacto. Este sería como una sí, especie de un así trabajo que es. casi no da como seguridad laboral, ¿no? Uno dirá que Sí, pues claro, porque la gentecita está nerviosa y dice, bueno, ¿será que sí me llaman o será que no? me lo van a llamar, me van a renovar. Exacto. Sí. Pero eso sí es mejor es a veces los contratos a término indefinido, me parece a mí. Sí, Da más estabilidad laboral, de pronto da más compromiso de parte del empleado a la empresa, se siente más comprometido, le mete más la ficha, que un trabajo a término fijo, pues dice, ah, ya que estoy por un año nomás y ya, chao, me voy, me van a echar, entonces de pronto hay menos compromiso, creería yo. sí Sí, puede de ser. todas maneras.
ahorita por lo menos las medianas empresas, así pequeñas y medianas empresas, casi la mayoría están haciendo contrato a término fijo, porque pues son empresas que son de verdad pequeñas o están, entonces ellos dicen en cualquier momento, pues les digo chao y ya. Las de término indefinido, pues son, generalmente son las multinacionales y empresas grandes de las que tienen, pues digamos, sí, la solvencia para pagarle a un empleado, digamos que lleve 3, 4, 5, 10 años, 15 años y tiene que pagarles una liquidación especial cuando ya se retiran, entonces tienen la solvencia. Ahorita ya prácticamente esos contratos a término indefinido es muy difícil que las empresas lo realicen. De Ya verdad que pues. sí, la mayoría Y de por eso es que yo he porque, visto es a contrato a término fijo. Mm. Y exacto, y normalmente a un año. en muchas ocasiones las empresas dicen, ay no, yo no me voy a matar contratando, haciendo entrevistas o visitas domiciliarias, no, yo contacto una empresa que se encargue de la parte de recursos humanos y me manda el personal que yo necesito. Ya, punto. Usted como Listo. empresa, yo la contrato para Sí, que me traiga todos los empleados. Si necesito 5 empleados, me los envía y el término de obra o labor o término fijo. Sí. sí, Tienen sus pros y sus sí. contras, Yo ¿no? todos los años que llevo trabajando así, ¿Cómo es tu yo contrato? llevo como 15 años trabajando más o menos y es a término fijo, o sea, todos los años me liquidan, vuelven, o sea, que el día que yo me vaya me voy sin nada porque todos los años me han liquidado. Exacto. Entonces, es de cierta manera hay una desventaja. Sí, claro. Hay una súper desventaja. Mejor, pero Sí. lo que tú dices, ya casi nadie utilizará el contrato a término indefinido. No, ya son muy pocas empresas las que dan esa garantía o Mm, esa estabilidad. esa estabilidad, sí. Listo. Listo. ¿Seguimos? Entonces, aquí viene la parte chévere de nuestro contrato indefinido. Tiene la vigencia mientras subsistan Ujú. las causas que se dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado durante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. O sea, toca avisar. Si yo me cansé, quiero botar el trabajo, me cansé y quiero buscar otro, o porque conseguí otro mejor que en dado caso, pues pasa. Se debe notificar con 30 Sí. días. 30 días. No es ya hoy pasó la carta, no. Independientemente se debe notificar para que no haya una sanción. En cuanto al contrato de Ujú. trabajo, obra o labor, este hace referencia a un contrato a término fijo cuya duración depende del tiempo necesario para terminar la obra o ejecutar la labor que dio origen al contrato. De suerte que terminada la obra, el contrato de trabajo se entiende por finalizado. El contrato por la duración obra-labor, por su naturaleza, no admite renovación. O sea, usted me trabajó esos 6 mesecitos son, y chao, no hay una renovación. Si no estoy mal, pasa Ujú. mucho con los trabajos de la rusa, que uno le dice la rusa. Mm, Creo que manejan Sí, ese tipo de contrato obra-labor. O sea, se sí. contrata mientras esté la obra de mantenimiento de la valla vial y ya Ajá. terminaron ese trabajo, chao, hasta ahí fue. Sí, ese se sí, da mucho normalmente eso. en ese tipo de trabajos, de Ujú, los maestros, todas las personas que hacen esos trabajos. sí. O también de los satélites, los que hacen por lo menos